El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días, saludamos a toda la audiencia de la Pedagógica Radio en este programa Calentando la Palabra, en donde se conectan los maestros, los estudiantes, los maestros en formación, las maestras y la comunidad en general de esta Universidad Pedagógica Nacional, pero también todos los seguidores de este espacio radiofónico, este espacio de radio universitaria que tiene como propósito establecer diálogos con distintos actores sociales, analizar la coyuntura nacional, internacional, la política educativa en el país y demás cosas que están al orden del día. Esto es Calentando la Palabra, el programa que hacemos de 9 a 10 de la mañana todos los martes y todos los jueves. Durante este año hemos implementado esta estrategia de comunicación para visibilizar todas las acciones que se desarrollan dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, los proyectos de investigación y otras apuestas, pero también para visibilizar la mirada de nuestros maestros y maestras alrededor de temas coyunturales. Saludo acá en esta emisora universitaria a Mario Enríquez, que está acá en los controles, a la señora Yolanda Barrantes y Diana Torres, que hacen la producción sonora de esta emisora, a Laura Chávez, que hace todo el tema de comunicación en redes sociales, es nuestra diseñadora gráfica estrella que está recuperándose de una dolencia de salud, pero que pronto volverá a estar con nosotros, y quien les saluda, Alejandro Sepúlveda, en la dirección y coordinación de esta emisora universitaria. Hilo de tiempo. Noviembre 22. Sanción de la Ley 2272 y formación de marco legal de paz total. Evento. Aprobación y sanción de normas que institucionalizan la política denominada paz total con disposiciones para apertura de diálogos simultáneos y mecanismos intersectoriales. Importancia. Establece el marco jurídico y la coordinación interinstitucional, comisión intersectorial, COMPES y consejerías. 2022-2023. Primeros acercamientos locales y comienzo de mesas territoriales, incluido Nariño. Evento. Iniciativas locales y trabajo preparatorio con actores comunitarios, organizaciones sociales y autoridades para instalar mesas de co-construcción en territorios priorizados, Nariño entre ellos. Se trabajó en diagnosticar causas de la violencia, mapas de actores y definir agenda temática, memoria, reparación, reintegración, economías alternativas. 2023. Formalización de la Mesa para la Co-construcción de la Paz Territorial en Nariño. Evento. Instalación formal de la mesa en Nariño con participación de delegación del gobierno, organizaciones sociales, actores territoriales y acompañamiento internacional de ONG. Resultados iniciales. Reportes mencionan 11 acuerdos y líneas de trabajo sobre memoria, niñez, reintegración y zonas temporales de paz, según resumen de la mesa. (2023-2024) Implementación de acuerdos territoriales y primeros proyectos pilotos. Evento. Lanzamiento de proyectos locales, encuentros subregionales, iniciativas productivas y acciones de memoria, así como procesos de interlocución para la reintegración de desmovilizados, acomodo territorial. Desafíos: seguridad, financiación, capacidad institucional local y desconfianza en la comunidad sobre cumplimiento. 2024-2025. Consolidación de la mesa, comunicación de la delegación del gobierno y mayor visibilidad pública. Evento.
La delegación del gobierno en la mesa en Nariño, con voceros como Carlos Erazo, han venido informando avances, acuerdos y dificultades y ha participado en foros y comunicados públicos. Relevancia. Presencia pública de la delegación ayuda a transparentar avances, acuerdos técnicos, cronogramas y medidas de garantías. Pero también expone tensiones cuando surgen hechos violentos o hallazgos forenses. Septiembre 2025. Hallazgos forenses. Fosas en municipios de Nariño. Declaraciones de la delegación. Evento. Noticias recientes reportan fosas con 22 cuerpos en 3 municipios de Nariño. La información fue comunicada en parte por Carlos Erazo, jefe de la delegación del gobierno en la mesa, en el marco de labores de identificación y verdad. Impacto para la mesa. Estos hallazgos reavivan demandas de víctimas por verdad y reparación, colocan en el centro la necesidad de medidas de justicia transicional y hacen más urgente la articulación entre garantías de seguridad y programas sociales. 2024-2025. Análisis contemporáneo. Balance y retos nacionales que impactan Nariño. Estudios y notas de análisis resaltan que la política de paz total es ambiciosa, pero enfrenta retos: coordinación intersectorial, financiamiento, condiciones de seguridad en territorios controlados por grupos armados y la complejidad de negociar con múltiples actores simultáneamente. Consecuencia local, Nariño. Todo lo anterior refleja que los avances locales, es decir, los acuerdos, pueden verse amenazados por episodios de violencia, cultivos ilícitos y demora en las inversiones sociales prometidas. Fuentes consultadas. DNP sobre la paz total. Presidencia de la República comunicado sobre paz total. Mesa para la co-construcción de paz total Nariño. Cuenta oficial. Comunicados de la Consejería Comisionada de Paz. Diario El Tiempo. Estás en modo calentando la palabra. Avanzábamos un poco en esta discusión que les proponíamos para el día de hoy en todas las redes sociales, en todos los anuncios de Calentando la Palabra y de la Pedagógica Radio. Queremos hablar de esa política de paz total que fue o que es bandera del gobierno de Gustavo Petro y que se ha desarrollado en distintas dimensiones, con distintos altibajos también, hay que decirlo, en las regiones del país, pero que tiene también algunas acciones y alguna consolidación en algunas regiones del país. Ha sido muy importante para el gobierno nacional enunciarse desde allí. Habría que decir que la paz total es una política pública del Estado colombiano que tiene como fin la búsqueda de la paz a través de acuerdos con distintos grupos armados ilegales en distintas dimensiones, negociaciones separadas, que es todo un reto para una política de Estado, de negociación y de vinculación a los grupos armados a una negociación desde distintos escenarios. Esto además se consolidó, esta política de la paz total, a partir de la ley 2772 del 2022 y digamos que al tiempo también trataba de generar una serie de transformaciones territoriales necesarias para que se desescalara el conflicto armado en el país en distintas regiones. Hoy vamos a hablar de la manera como la paz total se ha venido desarrollando, particularmente en una región del país, que es Nariño. Y este programa del día de hoy, hay que decirlo, lo hemos venido trabajando a partir de una alianza que hemos hecho con la Consejería de Paz del Gobierno Nacional. Entonces, saludo a la gente de la Consejería, a Angélica, que ha estado ahí
muy pendiente de esta relación que hemos venido construyendo, no solamente para hacer este programa, sino seguramente para nuevas apuestas comunicativas desde la Universidad Pedagógica Nacional, desde el Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y este importante escenario de trabajo, de desarrollo del tema de paz en el país, que tiene que ver con la Consejería de Paz del Gobierno Nacional. Entonces, sin más preámbulos, quiero saludar a nuestro invitado del día de hoy. Estamos vía telefónica desde Nariño, justamente, con el señor Carlos Erazo. Carlos, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por concederme esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes, a la mesa y a su audiencia para responder y para dar a conocer logros, avances que venimos desarrollando e implementando aquí en el departamento de Nariño en el proceso de diálogo y de negociación con el grupo armado Comuneros del Sur. Estas conversaciones las venimos adelantando en la mesa para la construcción de paz territorial en Nariño desde formalmente mediados del año pasado. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hay que decir que Carlos, no lo he presentado, es el jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la Mesa para la Construcción de Paz Territorial en Nariño, que es un espacio clave dentro de la estrategia de paz total. Carlos nació en el sur del país y desde muy joven estuvo vinculado a los procesos sociales y políticos. En el pasado fue cercano al presidente Gustavo Petro, a quien acompañó como comandante de campaña en distintas regiones. Este recorrido le permitió ganar reconocimiento como un estratega político y organizador territorial con capacidad de tender puentes entre las comunidades, las organizaciones sociales y distintos actores políticos diversos. En Nariño ha consolidado una trayectoria como defensor de derechos humanos, líder regional, destacándose por su papel en la construcción de la confianza entre las comunidades, los gobiernos locales y las instituciones nacionales. Su experiencia política y su cercanía con los territorios y su habilidad para el diálogo con distintos actores en diversas orillas ha sido fundamental para asumir esta vocería importante desde el gobierno nacional en esta mesa de diálogo. Carlos, entonces cuéntenos de viva voz un poco como su trayectoria y su recorrido de trabajo allí en esta región del país, en Nariño. Bueno, a decir verdad, yo llegué aquí a Nariño, llegué a Colombia en el mes de febrero del año pasado, 2024, después de haber vivido 24 años en Noruega, por razones políticas, por persecución política presentada en los años 90. Y llegué ante un llamado que me hizo el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, ya que nos conocíamos de muchos años atrás, en nuestras luchas en la década de los 70, 80, con el M-19. Allí me conocí también ya en el departamento del Tolima a fines del 89, con el que es hoy el presidente Gustavo Petro, allá en el departamento del Tolima. Sí, llegué el año pasado y ante el llamado que me hizo el comisionado en el sentido de que viniera a ser parte de su equipo
que está adelantando diálogos en distintos escenarios del país. Y en concreto para que viniera aquí a Nariño a trabajar en el proceso con Comuneros del Sur. Y así ha sido, desde el año pasado ha sido una actividad bastante intensa. Quiero decir que desde mis primeros contactos con Comuneros del Sur, contactos que ya venían adelantando otras personas de la Consejería de Paz desde el año 2023. Y en el año 2024 pues entraron ya de unas conversaciones informales, se fueron formalizando. Y comenzamos precisamente con una acción muy importante y fue la del desminado humanitario. Es decir, el proceso se entró a formalizar a través de compromisos hechos por Comuneros del Sur en el sentido de entrar a desescalar las violencias que por parte de ellos en el territorio, a través de la suspensión del secuestro, a través de la suspensión del reclutamiento de menores, a través de suspensión de colocar minas antipersonal en los territorios, en el permitir que penetre la institucionalidad a esos territorios para mejoramiento de vías, para mejoramiento de centros educativos, etcétera. Esto fue abriendo todo un ambiente que permitió que la institucionalidad y que estos diálogos, ¿cierto?, fueran avanzando y adquiriendo una envergadura mucho mayor. Y fue así como a mediados del año pasado comenzamos ya a constituir todo un equipo en la mesa, en los diálogos con ellos, inicialmente sin mesa, y se inició con un acuerdo, sin haber mesa, de desminado humanitario, en el sentido de que para estos territorios, 10 municipios en donde que es el territorio en donde se está adelantando este proceso territorial de paz. Son los municipios donde Comuneros durante décadas ha tenido presencia y tiene en algunos de ellos más que en otros una especie de control. Allí es donde está circunscrito este proceso territorial de paz. Proceso que se caracteriza por la participación de la institucionalidad del orden regional. La gobernación de Nariño es fundamental, ha sido para nosotros el gobierno nacional un aliado central, fundamental en este proceso regional, a igual que la participación de las autoridades locales, de los alcaldes y de las mismas comunidades. Es un proceso que, bueno, ya usted me seguirá preguntando, simplemente dejo allí. Bueno, Carlos, muy interesante esta apuesta. Yo quiero que hablemos justamente sobre el contexto en el que se dan este escenario de negociación en Nariño. Yolanda Barrantes, nuestra productora del programa del día de hoy, preparó una pieza de contexto para hablar un poco de esto. Entonces vamos a escuchar la piecita y conversamos a propósito de la pieza sobre este contexto particular en el que se da este proceso de negociación allí en Nariño. Paz total. Es la política marco impulsada por el gobierno para abrir diálogos y negociaciones con múltiples actores armados y criminales. Su andamiaje institucional incluye decretos, COMPES y la Consejería, Comisionado de Paz como actor central de coordinación. La Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño se formalizó tras acercamientos de 2022 a 2023 y ha producido acuerdos territoriales en temas como memoria, derechos de niñez, reintegración, zonas temporales de paz, proyectos productivos,
con acompañamiento institucional y de organizaciones sociales. Carlos Erazo, figura pública vinculada a la delegación del gobierno en la mesa en Nariño, ha comunicado avances y hechos relevantes, como por ejemplo hallazgos forenses, fosas recientes vinculadas al conflicto y procesos de identificación. El contexto nacional muestra tensiones, desafíos de implementación, disputas territoriales, presencia de grupos armados y críticas sobre ritmo, alcance de la inversión social. Análisis independientes han señalado luces y sombras de la política paz total. A continuación, la voz de una desmovilizada en la zona de Nariño, que habla de cómo se incorporó a los grupos que hoy hacen parte de esta mesa de negociación, y también nos habla de su plan de vida a partir de este proceso. Soy de Barbacoa, Nariño. Estaba estudiando yo. Yo miré a todos mis primos que andaban uniformados, enfusilados. La demora fue que yo le dijera a mi primo que me quería incorporar, que al otro día me dijo, a tal hora bajé al río, ahí la recojo. Pero ya llevo tiempito. Lo más duro, separarme de mi hijo. Separarme de mi hijo porque en el medio de la guerra, usted sabe que guerra es guerra de todas maneras. Ahora, si Dios quiere, si hay el proceso de paz, yo sé, y como le he dicho a algunos comandantes, va a ser duro adaptarnos a la vida civil, va a ser duro. De ahí me ubicaría con mi familia, con mi hijo, ya. Después de que ya termine el bachillerato, yo sí elegiría una carrera, porque yo desde que me ha gustado la medicina. Me gustaría estudiar para doctora. Pues me gustaría decirle la verdad que apoyen el proceso de paz, ya, lo más que se pueda, que podamos ser unidos, ya. Porque la verdad es que después de este proceso de paz, si se da, no nos gustaría volver a las armas. La voz de James, otro actor que hace parte de esta negociación, revela desde su sentir cómo la guerra ha dinamizado en él varios elementos de su sentir de humanidad. Mi nombre de guerra es James, pertenezco al Frente Guerrillero Comuneros del Sur, llevo 14 años en las filas. Soy de acá de la zona y ingresé voluntariamente. Hay varias cosas que es duro siempre cuando toca el monte, estar mojado, sin comer, mirar a un compañero herido, un compañero muerto, es muy duro. La familia y la verdad la guerra es duro. Tengo 3 hijos, pues sería muy bonito poder estar todos los días con mi familia, trabajando por ahí como cualquier ciudadano por ahí, porque uno se dedique a la agricultura, a la ganadería, lo que sea, puede recibir cualquier ingreso para sostener la familia. Ellos muy contentos al saber que se está dando este proceso, tener confianza y que todas las cosas salgan lo mejor posible para todos. En síntesis, la vida de un excombatiente suele estar marcada por la tristeza de un pasado lleno de violencia, pérdidas y desarraigo, donde la guerra le arrebató no solo su juventud, sino también su derecho a soñar en libertad. Desde una perspectiva de derechos humanos, su existencia refleja las profundas heridas de un conflicto que lo convirtió en víctima y victimario, obligándolo a cargar con culpas y estigmas que dificultan su reinserción social. En su presente, convive con el dolor de lo vivido y la esperanza de ser reconocido como un ser humano capaz de reconstruirse, merecedor de oportunidades y dignidad. Su mirada hacia el futuro es frágil, pero también revela un anhelo legítimo de paz y justicia. Así, su historia nos recuerda que la verdadera reconciliación exige memoria, empatía y compromiso colectivo, especialmente en los territorios de Colombia, en donde la guerra, por muchas décadas,
se fue intensificando directamente proporcional al olvido del Estado. Seguimos entonces en esta conversación con Carlos Erazo, jefe negociador allí en el departamento de Nariño, con el grupo Comuneros del Sur. Escuchábamos una pieza de contexto hecha por Yolanda Barrantes con testimonios de personas vinculadas y que también desde los territorios anhelan de manera profunda una negociación que llegue a buen término. Carlos, hablemos un poquito del contexto en el que se inscribe este proceso de negociación. Entonces, hay el Grupo Comuneros del Sur es un grupo que estaba vinculado hasta hace poco, hasta el año pasado, al ELN. Y luego hacen un ejercicio de separación para avanzar en un proceso de negociación más autónomo, dicen ellos, ¿no? Dice, digamos, su vocero, HH, que ha estado, Gabriel Yepes, que ha estado, digamos, en la vocería también de este grupo y que ha avanzado de manera importante en ese proceso de negociación. Entonces, Carlos, cuéntenos un poco cómo ha sido esto en términos también de romper con el COSE, con digamos, como con el mando alto del ELN, y la manera como esto de alguna manera también ha implicado una movilización, un avance con relación a este proceso de negociación que se viene adelantando con Comuneros del Sur. Sí, yo partiría diciendo que Nariño es un departamento localizado en el extremo sur del país, limitando con el Ecuador y teniendo hacia la parte occidental el Océano Pacífico. Es un territorio en donde históricamente ha sido habitado por comunidades indígenas, por comunidades afro, y en donde la riqueza cultural, ¿cierto?, expresada en estos territorios está viva. Hay organizaciones sociales de las comunidades pastos y de las comunidades ahuat muy fuertes, con mucha experiencia, consolidadas y en proceso de fortalecimiento. En igual sentido, las comunidades negras, ¿cierto?, a través de los consejos comunitarios. Aquí en Nariño es una despensa de comida de primer orden. Nariño también tiene riquezas naturales con la presencia de varios volcanes, donde el turismo, las posibilidades del turismo, las posibilidades de desarrollo económico en la agricultura o en la minería, que ha sido una de las fuentes de financiación de los ilegales, están presentes aquí. En Nariño, esas condiciones de tipo socioeconómico, cultural, ha hecho que aquí lleguen y que se hayan desarrollado también grupos ilegales de todo orden, de todo tipo, vinculados la totalidad en las economías ilegales del narcotráfico y de la minería ilegal del oro, fundamentalmente. Comuneros del Sur tiene de existencia aquí en Nariño
aproximadamente 34, 35 años. Son más de 3 décadas, ¿cierto?, cuya presencia histórica en estos territorios ha dejado una huella, ¿cierto?, que ha afectado a las comunidades y que de una u otra forma es parte de esas realidades que haya allá en el territorio, en donde el Estado, por ausencia, por el centralismo histórico en la forma de gobernar, ha hecho que aquí los actores armados prosperen, se fortalezcan y prácticamente hayan ejercido la autoridad y hayan impuesto sus condiciones, ¿cierto?, a las mismas comunidades. Con Comuneros del Sur, ellos fueron parte del Ejército de Liberación Nacional y por diferencias internas de ellos, Comuneros del Sur, que fue parte del Frente Sur Occidental del Ejército de Liberación Nacional, ya debido a contradicciones y a diferencias que se venían presentando con su dirección central, se separó, ¿cierto?, formalmente en el mes de mayo del año 2024 y formalmente inició conversaciones con el gobierno nacional. Es decir, este contexto sirve para explicar la importancia que tiene estos diálogos y acuerdos que hemos suscrito con Comuneros del Sur. Ténganse en cuenta que aquí en Nariño también se está adelantando otro proceso de diálogo y negociación, también con el gobierno nacional, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que anteriormente se llamó la Segunda Marquetaria, más en los municipios para la costa pacífica. Con Comuneros venimos aquí adelantando estos municipios que están en el Piedemonte, aquí en la cordillera, y abarca 10 municipios. Se caracteriza estos diálogos o este proceso porque está sustentado en 3 grandes acciones, 3 grandes ejes, cierto, que se van en desarrollo simultáneamente. El primero es el desescalamiento de las violencias. Aquí hay 6 grupos de trabajo. Hay también unos subcomités técnicos. Estos grupos de trabajo se han ido desarrollando a través de subcomités técnicos de acuerdo a la complejidad de la actividad. El primero tiene que ver con el desminado humanitario, que fue a través de esta acción de desminado humanitario en estos territorios que se inició este proceso formalmente con Comuneros del Sur. Allá en el territorio están presentes una organización humanitaria, HI, Humanity Inclusion, de Bélgica. Ha venido adelantando actividades en Samaniego, La Llanada, Los Andes Sotomayor, en educación, en el riesgo de minas, y ya iniciaron, ¿cierto?, lo que se llama descontaminación, limpieza, es decir, extracción de artefactos explosivos, artefactos llamados minas antipersonal, que causan año tras año muchos daños a las comunidades. Por otro lado, está presente también la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, que viene adelantando actividades también de educación en el riesgo de minas con las comunidades y extracción de artefactos explosivos en los municipios de Mayama y Cumbal. En segundo lugar, hay un segundo grupo que es el de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Aquí hay un subcomité técnico liderado por la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas a nivel regional, pero del cual hacen parte también delegados de la mesa, delegados de Comuneros del Sur, miembros de las víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja. La actividad de este grupo ha llevado a que en las últimas 2 semanas se hayan exhumado
los restos de 23 personas. 23 personas, ¿cierto?, que yacían en fosas comunes y que gracias a los acuerdos suscritos con comuneros y en el marco de esos acuerdos a la información que ellos han dado y a la participación de un equipo de comuneros que fueron capacitados como buscadores, estamos obteniendo este tipo de resultados, ¿cierto? Por otro lado, existe otro grupo, tercero, de niños, niñas y adolescentes vinculados al conflicto. Aquí, en este tema, suscribimos un acuerdo con Comuneros del Sur a través del cual el gobierno, liderado por Bienestar Familiar, está realizando todo una especie de diagnóstico o caracterización, como se llama, de la situación de esta población de menores en estos territorios y en particularmente aquellos vinculados, ¿cierto?, de una u otra forma al grupo armado. Hay un trabajo muy intenso al interior de este grupo de trabajo, de este subcomité técnico, ¿cierto? Y los resultados pues se darán a conocer cuando hayamos concretado antes de que finalice este año. Hay un cuarto grupo que es el de fortalecimiento de las autoridades étnicas en el territorio. En este sentido hemos venido adelantando acciones también de encuentros con mujeres, con jóvenes. Estamos desarrollando una actividad de participación con las organizaciones presentes en el territorio, tanto del pueblo Ahuac como el pueblo de los Pastos, y en igual sentido con las comunidades de los consejos comunitarios. Y finalmente hay otro grupo, el quinto grupo, que es el de paz cotidiana, género y diversidad. Aquí hay una gran acción que se viene adelantando, ¿cierto?, liderado por la mesa, en cabeza de Ángela María Robledo, y en el sentido de que la paz no es simplemente el desarme del actor armado o la suspensión de las violencias, sino también la situación que viven las mismas comunidades, las mismas familias presentes en el territorio, afectadas por las condiciones de vida que se vive allá. Condiciones de vida caracterizadas por las economías ilegales, pero también por la presencia histórica de actores armados que han afectado profundamente a las comunidades y que han afectado su tejido social. Hay un segundo gran eje, que es el del, hemos llamado transformación territorial, y un tercer eje, que es el de la transición del grupo armado a la vida civil. En este segundo gran eje o gran acción de este proceso, ¿cierto? Se diseñó un plan entre 2023 y 2024 llamado Maqueta de Paz, y a través del cual hemos logrado hacer concurrir y coordinar la intervención de distintas entidades del gobierno nacional, de distintos ministerios, articulándose con las entidades del gobierno departamental, secretarías, para resolver, ¿cierto?, a través de inversiones, problemas concretos y específicos de las comunidades. En el tema de placahuellas, mejoramiento de puestos de salud, dotación, en el tema de la conectividad y en el tema de el servicio de salud. Sobre esto hemos hecho ya varias reuniones con las autoridades locales, con las comunidades, evaluando, ¿cierto?, el impacto, contrastando el cumplimiento de esos compromisos, y sobre eso pues tenemos información muy específica. El segundo grupo de este eje de transformación territorial es esencial y es como la nuez de todo el proceso territorial de paz, es el de la transformación de las economías ilegales, de la coca, de los cultivos de uso ilícito, del procesamiento para convertirlo en estos productos en cocaína, y el de la explotación
de la minería ilegal del oro, que está generando consecuencias catastróficas, no simplemente para el medio ambiente, sino para la vida misma de las comunidades. En el entendido que estas fuentes de financiación de estas economías ilegales es la que permite la vida de actores ilegales de todo orden presentes en el territorio. Aquí venimos adelantando un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito liderado por la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, y tenemos un plan, digámoslo, piloto en el resguardo la montaña del municipio de Samaniego. Aquí nos hemos propuesto erradicar, ¿cierto?, en el marco de este proceso, 5.000 de las 7.400 hectáreas que se calcula están cultivadas en estos 10 municipios. En segundo lugar, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, y en donde está participando el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente y la Agencia Nacional Minera, un proceso de formalización de la minería ilegal en la constitución de un distrito minero. Es ordenar esta explotación descontrolada, ¿cierto?, que es presente en el territorio. En esos territorios hay oro. Históricamente, desde la época de la conquista española, cuando la corona tenía su dominio aquí en estos territorios, la corona española, ha habido explotación de la minería del oro. Y aún continúa esa explotación de una forma desorganizada, descontrolada y capitalizada y utilizada por la criminalidad presente en el territorio. No solamente los actores armados, sino de otra clase de organizaciones. Aquí entonces venimos adelantando, como le digo, la constitución de 3 distritos mineros aquí en el departamento de Nariño, en los 2 procesos de paz que venimos adelantando. En lo que tiene que ver con Comuneros del Sur, se está constituyendo el distrito minero de Los Abades y el distrito minero en Barbacoas del Triángulo de Pelendí. Y finalmente la tercera gran acción o el tercer eje es el de tránsito de comuneros a la vida civil. El primer grupo es el de alternativas jurídicas. El pasado 20 de julio se presentó un proyecto de ley en el Congreso para que abra el marco jurídico y que permita que estas conversaciones, que estos diálogos y acuerdos nos permitan llegar a un acuerdo final que permita transitar a los combatientes de Comuneros del Sur, hombres y mujeres, hacia la ciudadanía. Esto implica un proceso y, en primer lugar, cierto, las garantías jurídicas, que si bien hoy, con la justicia de hoy, abarcan para la mayoría de los miembros de comuneros que no tienen órdenes de captura, más no así a las direcciones, a la cúpula que están vinculados a delitos internacionales, delitos de lesa humanidad. Y aquí hay que indudablemente hablar sobre el tema del narcotel, la extradición, ya que 2 de los principales mandos, entre ellos el comandante Gabriel Yepes, están pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por el narcotráfico. Y aquí ya el presidente Petro se ha pronunciado al respecto en el sentido de no permitir estas extradiciones en procesos como el de comuneros avanzados y que muy seguramente pueden llegar a feliz término antes de que finalice este gobierno. Un segundo grupo es el de justicia restaurativa. Y estos son todos los grandes, cierto, digámoslo, espacios que caracteriza este proceso con Comuneros del Sur. Es que, si bien comenzó como de una forma acorde a la realidad del territorio y a las condiciones, a las peticiones, a las exigencias de las mismas comunidades y a los acuerdos que se fueron suscribiendo con el actor armado, este proceso podemos decir que es un proceso que se caracteriza por ser restaurador, ya que los principales avances se han venido presentando, ¿cierto?, allí donde se han ido desescalando
¿cierto?, las afectaciones a la población civil, dando respuestas de carácter y de orden humanitario, tal como lo expuse inicialmente en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, en el tema del minado humanitario, en el tema de menores, en el tema de las autoridades locales, en el tema de paz cotidiana. Entonces, este proceso restaurador de aquí que se está dando en Nariño también está caracterizado porque hay un esfuerzo de construcción de la memoria del conflicto aquí en el territorio. El centro, en el marco de un acuerdo también suscrito con comuneros, el Centro Nacional de Memoria Histórica viene adelantando desde fines del año pasado todo un trabajo, ¿cierto?, de construcción de memoria. Existe el compromiso por parte de ellos de presentar un informe de memoria de lo que ha sido el conflicto en estos 10 municipios. Y aquí tienen un papel protagónico, fundamental, las víctimas. Las víctimas que han sido afectadas por la acción armada, violenta, de Comuneros del Sur. En esto, como le digo, hay un proceso de avance, de desarrollo, en el sentido que entendemos que la paz no es simplemente el desarme del actor armado, la paz es la transformación de las economías ilegales, fuente de las violencias, financiación de las violencias, pero la paz también es la construcción del tejido social roto. Es el reconocimiento del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Con respecto a eso, Carlos, permítame una preguntita para no perder esa idea que usted acaba de plantear acá. Con respecto a esta digamos, de una paz integral que vincule los territorios, pero también la manera como se van articulando las comunidades y las organizaciones sociales a estos procesos. Creo que es el año pasado Indepaz, en septiembre del año pasado, Indepaz entrega un informe sobre digamos, como el desarrollo de la paz total en Nariño. Y uno de los elementos que plantea, que me llama mucho la atención, es justamente que las comunidades, las organizaciones sociales en el territorio se sienten un poco frustradas con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Hoy pues estamos en una realidad distinta y es la posibilidad de llegar a una negociación con este grupo armado a partir de estos ejes, que me parece muy importante, esos planteamientos y la manera como se ha estructurado esto. Pero también hay un elemento que me parece que es importante mencionar alrededor también de la confianza que puede tener el proceso, ¿no? Sabemos que en Nariño pues hay varios grupos armados, está el Estado Mayor Central, las disidencias de Iván Mordisco, lo que queda de la Segunda Marquetalia, además de Comuneros del Sur, pero además recientemente se ha formalizado, se ha constituido un grupo denominado las Autodefensas Unidas de Nariño. Y con respecto justamente al proceso con Comuneros del Sur, las comunidades también han manifestado a partir de un informe que entregó también, No Indepaz, otra organización que hace trabajo de seguimiento a los procesos, cierta desconfianza por parte de las comunidades alrededor de estas Autodefensas Unidas de Nariño con respecto al proceso de paz que se está desarrollando con Comuneros del Sur. ¿Cómo ve usted la generación, o más bien el surgimiento de este grupo de Autodefensas Unidas de Nariño acá, y qué implicaciones podría tener en términos de el proceso de paz con Comuneros del Sur?
termino y doy respuesta a la pregunta que acaba de formular. Hay un cuarto grupo, es el de reintegración de comuneros a la vida civil. Suscribimos un acuerdo con ellos y liderados por la Agencia de Reincorporación y Normalización Nacional, ¿cierto? Se elaboró una propuesta de reintegración integral de comuneros hacia la vida ciudadana. Esta propuesta, este documento se elaboró conjuntamente mediante talleres que se realizaron con los combatientes de comuneros y con las autoridades étnicas del territorio. Y finalmente, el quinto grupo es el de seguridad del proceso, seguridad de este proceso de transformación territorial, en donde están las comunidades, ¿cierto? En el entendido de que un desarme de comuneros y su tránsito a la vida civil no puede significar que llegue otro grupo armado a continuar con la violencia, a asesinar a los líderes sociales, a asesinar a los firmantes de paz de comuneros. Este es un tema, ¿cierto?, que hemos avanzado la discusión al interior del gobierno con la fuerza pública, porque debemos de garantizar que estos territorios que Comuneros va a dejar por el desarrollo de este proceso, ¿cierto?, deben de ser copados por el gobierno nacional, por el Estado colombiano. Y esto no es fácil, es una tarea compleja. Ahora, para responderte a la pregunta, es cierto, existen otros actores armados aquí en Nariño. Por una parte, lo que antes fue la segunda Marquetalia, que a comienzos de este año se dividió, ¿cierto? Y existe hoy entonces, mayoritariamente de lo que era la segunda Marquetalia, una serie de grupos de disidencias agrupados en lo que se llama la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Con ellos, el gobierno tiene una mesa de diálogos también, que viene adelantando acuerdos y que viene avanzando también en ese proceso. Acuerdos como el de la muy próxima destrucción de 14 toneladas de material de guerra. Ya con Comuneros se hizo una primera destrucción de material de guerra el pasado mes de abril, con un poco más de 1 tonelada. Y también acuerdos allá con la coordinadora en sustitución de 5.000 hectáreas de coca. Existen otro grupo armado en el territorio, que es el de lo que era el Estado Mayor Central, la Franco Benavides, o lo que comúnmente se le conoce como los mordiscos, y que tienen presencia en municipios del norte del departamento que limitan con el Cauca, ¿cierto? Con ellos, como es bien sabido, no hay negociación. La mesa que existió con ellos se suspendió el año pasado por orden del presidente a raíz de la acción criminal de este sector ilegal contra la población, con el asesinato de una líder indígena del municipio de Toribío, con el posterior hostigamiento al sepelio, con acciones criminales de carnetización, de amenazas, que continuaron ellos, ¿cierto?, contra las comunidades. El gobierno, por orden del presidente, levantó esta mesa, y con ellos en ese momento, tal como se está dando en el departamento del Cauca, Carlos, ahí es la fuerza, ¿cierto? Y con el tema de las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿cierto?, que es un pequeño grupo que ha hecho presencia en el territorio, que hubo alianzas entre comuneros y lo que se llamó la segunda Marquetalia hace 2 años allá en el territorio, en esa confrontación que hubo con la Franco Benavides, ¿cierto? La información que tenemos de este grupo es un grupo de narcotraficantes, ¿cierto?, presentes en el territorio. Indudablemente que en el marco de este proceso territorial con comuneros, aquí no va a haber posibilidades para como segunda opción, en el sentido de que se esté sentado en una mesa de negociación y por otro lado se esté fortaleciendo un actor armado. De ninguna manera, ¿cierto? Son grupos armados presentes en el territorio
con los cuales la política del gobierno de paz total nos sentamos a conversar, ¿cierto?, a dialogar, o está en la acción de la fuerza del Estado a través de la fuerza Carlos, pública. tenemos que ir cerrando nuestro programa porque estamos hasta las 10 de la mañana nomás. Entonces, pues vamos despidiendo, vamos cerrando esto. Quería decirle que el informe que encontré es el de Vorágine, que se llama El Oscuro Grupo de Autodefensa que opaca los diálogos de paz en Nariño, y que de alguna manera ha hecho una relación entre Comuneros del Sur y este grupo denominado Autodefensas Unidas de Nariño. Pero bueno, quiero agradecerle, Carlos, por la participación en nuestro programa y por este amplio contexto de la discusión y de cómo va el proceso de paz allí en Nariño. Esperamos que esto tenga buen término y que las comunidades pues logren llegar a vivir, a disfrutar de la paz que todos anhelamos allí, gracias al trabajo pues del gobierno nacional, pero en este sentido también el trabajo que encabeza usted allá con el equipo negociador. Un abrazo para usted y para toda la gente que está allí trabajando fuertemente. También despedimos a nuestra audiencia que estuvo hoy conectada. Saludos por allá en la Sabana Occidental de Bogotá, que nos escuchan de manera muy especial, y a todas las personas que están conectadas con este Calentando la Palabra. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.